Un saludo, estimada audiencia. Mi nombre es Juan Ramón Alfaro y en esta oportunidad les estaré hablando sobre la vida del general Maximiliano Hernández Martínez, un importante ícono salvadoreño que marcó el legado de nuestro país gracias a sus actos positivos y negativos que realizó en su mandato presidencial. Como parte introductoria, estaré desarrollando este video en 6 puntos principales, los cuales son las creencias e ideologías, llegada al poder, genocidio campesino, economía salvadoreña previa a la creación del Banco Central de Reserva, creación del Banco Central de Reserva como tal, y la huelga de los brazos caídos. El actualmente conocido y denominado tirano Maximiliano Hernández Martínez nació en el año de 1832 en la cuna de una familia de escasos recursos. Max, como era conocido en ese momento, erradicó su vida en el departamento de Libertad, pero pasado un tiempo decidió mudarse a la capital salvadoreña para dar continuidad a sus estudios en el grado de educación media y bachillerato. Esto fue gracias al apoyo de su tío, quien lo apoyó debido al deceso de su padre. Transcurrido un tiempo, Max decidió migrar al país vecino de Guatemala para dar inicio a lo que sería su vocación y su carrera en el ámbito militar. En este país, Maximiliano obtuvo el grado de teniente y transcurrido un tiempo, él decidió regresar a El Salvador para continuar con sus estudios académicos y decidió ingresar a la Universidad Nacional en la carrera de Ciencias Jurídicas. Pasado un tiempo, Hernández Martínez abandonó sus estudios y decidió dedicarse a lo que tanto amaba, que eran las armas, e ingresó a la Academia Militar Salvadoreña, en la cual obtuvo numerosos títulos, en los que se pueden resaltar la de capitán general. Maximiliano Hernández Martínez en el año 1930 obtuvo el grado de vicepresidente con su mandatario Arturo Araujo. Ahora, las creencias e ideologías. Maximiliano Hernández Martínez tenía ciertas creencias y rasgos excéntricos, en los cuales hay varios sectores, ¿verdad? Una era la medicina, y se cuenta en la historia de que uno de sus hijos perdió la vida por una enfermedad de apéndice debido a los actos que Maximiliano tenía en mente, ¿verdad? Y cuentan que una de esas eran las aguas azules. ¿Pero qué consistían las aguas azules? Era simplemente agua de mar que exponía al sol, y eso le daba de beber a su hijo. Otra de las excentricidades era que Maximiliano era vegetariano. Aunque mayor parte de la carrera militar es hacer ejercicio, Maximiliano nunca dejó de llevar esta ideología en cuanto a la comida vegetariana, ¿verdad? También cuentan de que Maximiliano tenía bastantes creencias en la reencarnación, y hay una frase célebre que él mencionaba, la cual es que a él le dolía tanto matar a una persona como a una hormiga, debido a que la hormiga ya no podía reencarnarse, y una persona podía volver a la reencarnación. También, bueno, en cuanto a la llegada del poder, Maximiliano Hernández Martínez en el año 1930 fue vicepresidente, pero esto no quería decir de que él tenía cierto apego a su presidente, Arturo Araujo. En esa época decidió hacer un golpe de Estado, que fue apoyado por los terratenientes y máximos agricultores salvadoreños de su época. Esto fue apoyado gracias a la ideología de apoyar a los que más tenían en esa época, y dándoles trabajo a los sectores minoritarios de El Salvador. Esto fue entonces, en esta época él consiguió la mayoría de votos para poder lograr primero fue un golpe de Estado, y luego fue a los comicios y logró los votos necesarios, ¿verdad? Aunque cuentan que en cierta parte de estas votaciones fueron fraudulentos. Entonces, el genocidio campesino
producto de las malas influencias de Maximiliano Hernández Martínez, conllevó a que él se apegara mucho a las terratenientes, a apoyar a los terratenientes y a las clases mayoritarias en cuanto a la parte económica en ese momento, y dejó aislados al sector minoritario. Esto también debido a que, como me les mencionaba, Maximiliano tenía ideales o creía en los ideales de Hitler, y uno de ellos era erradicar la ignorancia y la pobreza. Entonces cierta parte de su gobierno estaba en función de eso. Entonces en el año de 1932 se generó una de las mayores masacres en la historia salvadoreña, dejando 30.000 personas o 30.000 indígenas y campesinos muertos. Esto duró por varios años, bueno, no por varios años, pero sí duró bastantes meses en cuanto a la opresión de su gobierno. Luego, la economía salvadoreña, previa a la creación del Banco Central de Reserva, en esa época la mayoría de los billetes eran metálicos. Entonces, esto produjo de que la economía salvadoreña fuera decayendo debido a que la materia prima, que era el café, algodón y añil, tuvieran una devaluación en el mercado internacional debido al cambio de divisa. Entonces, esa fue en cuanto a previo a la economía antes del Banco Central de Reserva. Entonces, este fue un punto importante en la gestión de Maximiliano Hernández Martínez, debido a que la mayoría simple de los ricos en El Salvador no veían que Maximiliano apoyase sus intereses económicos, sino más bien fuese en contra de ellos, ¿verdad? Ya que este impuso tasas de impuestos un poco elevadas, lo cual no fue aceptado por la parte capitalista, ¿verdad? Entonces, después a la creación del Banco Central de Reserva, no fue impuesta directamente por el Estado salvadoreño, pero sí tuvo mucha influencia en Maximiliano. Esto fue un estudio que realizó un famoso analista económico de Londres, el cual decidió, junto con el Estado salvadoreño, tener un banco central acá en El Salvador, acá en nuestro país. Esto con el fin de equilibrar los cambios de las divisas en cuanto al oro y a la moneda internacional. Y bueno, la huelga de los brazos caídos fue como el punto detonante o final del mandato de Maximiliano. Esto fue simplemente una huelga pacífica que comúnmente estuvo marcada por campesinos y indígenas, pero que luego tomó auge y fuerzas cuando lo apoyaron otros sectores de la sociedad, como eran profesionales, doctores, licenciados, etc. Entonces, al Maximiliano Hernández Martínez, al observar esta afluencia de personas, decidió abandonar su poder así de forma unánime y de forma pacífica, para poder dar llegada a otro gobierno, ¿verdad? Al final de todo, en conclusión, podemos decir de que el mandato de Maximiliano Hernández Martínez estuvo marcado por ciertos rasgos distintivos. Pueden ser positivos y negativos, esto dependiendo del punto de vista de cada persona, ¿verdad? Pero sí, en forma general, se puede decir de que Maximiliano apoyó en el inicio de su mandato a los más pobres, pero esto se fue opacando cuando entró en la clase social de la parte que manejaba en ese momento la producción, ya sea de los granos agrícolas, y de la parte económica, ¿verdad? Entonces al final se dejaron entrever muchas deficiencias en este gobierno por siempre apoyar a
o sea, apoyar a los que más lo necesitaban. Gracias.